Bueno, aquí hay algo infernal. No se oye nada, esto es un desmadre esto. Sí, hay un eco aquí raro. Bueno, a don Jesús le mandé 2 veces la clave, pero no la encontró. Yo te se la di de nuevo y está tratando de ponerla ahí. Pues qué bueno que hace fresco allá en El Salvador, porque acá estamos sudando la gota gorda. Ya a esa hora se pone así. En la tarde sí no se soporta el calor. Ah, también hace calor allá. Sí, hace calor también. Ya a esta hora pues refresca por la lluvia Ah, está y el lloviendo, mira, viento. qué bien, Sí, no, qué suave que estuviera lloviendo acá. sí, Estuviera la cosa muy bien, esa es la cuestión, sí. muy bien. Pues mira, yo tengo esperanzas de que venga también un amigo el sábado de Tijuana, aquí al Zoom, que es baladista, buen Mm, cantante. Realmente, ya. ojalá nos pueda regalar alguna melodía. Bueno, Mm, si tú le dices que cante, agarra viada, pero nomás le vamos a pedir que cante unas dos, tres, si acaso viene, porque entonces hay que atender a la invitada, ¿no? ah, qué bien. Ya me imagino que has leído algo de lo que escribió, de su currículum, de los poemas. Todavía este muchacho guatemalteco, Alejandro Nazaret, me va a mandar, porque él Ujú. tiene el libro, pues, me va a mandar otros Ok.5 poemas. Yo te mandé a ti 5 poemas. ¿Sí los recibiste, los poemas que te mandé? ¿Perdón? ¿Recibiste los poemas que te mandé? Sí, 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 sí. Sí, lo Bue- recibí. Sí, Bien. sí. Ah, mira, aquí entró alguien. Don Alfredo Ah, sí. Castañeda, bienvenido, Alfredo. Ah, Aquí va a entrar Alfredo. Alfredo es de Houston, Texas. Y también le gusta la poesía. Parece que escribió un poema en la secundaria que... Oye, estoy hablando de ti, Alfredo, ay, aquí qué con la bueno. amiga de El Salvador. Le digo que a ti también te gusta la poesía, que alguien te rompió el corazón en la secundaria y tienes ahí un poema, ¿no? Aunque ahora no es el día de la poesía. El de la poesía es el sábado, Alfredo. Bienvenido, Bueno, Alfredo. Ponte buenas vertical. tardes, ¿cómo están? Bien, bien, Buenas gracias. noches. Ponte vertical. A ver, déjame ver, acá me está hablando mi amigo. Si pueden conversar entre ustedes un poquito, ¿eh? Sí, sí, ¿qué pasa, hermano? A ver, ¿de qué es el tema que estaban tratando? Acabo de ¿Qué llegar, pasa, disculpen. hermano? Jesús, ¿qué pasa? ¿En qué iban, compañeros? Estamos tratando de conectar ¿Qué tal? ¿Cómo a don está? Jesús. ¿Cómo está, don Muy, Alfredo? muy bien, Encantada muy de bien. conocerle. Encantada de conocerle. Sí, igualmente, muchas gracias, Otra Gracias. mucho vez la gusto. clave, Jesús. ¿Dónde está usted? Aquí en El Salvador, en Santa Tecla. Ah, en Santa Tecla. Sí, Así te la es. doy de nuevo. Sí, Aquí dime. No, estamos, en pues Santa Tecla. yo tengo buenos amigos también allá en El Salvador, en Guatemala y en todo Latinoamérica, pues somos un pueblo que tenemos mucho en común. Sí. Ay, qué bien. Qué bueno. Bueno, pues no sé, yo tampoco. Los demás que están aquí. Y y me han invitado a Mira, Perú procura y entrar, a vuelve a Guatemala aplicar y a el El número. Salvador, pero nunca, Te lo nunca se repito, me ha a ver si dado. tienes Ojalá ahí. que un día se me dé. Pues sí, pues ahí está el ¿Y número. ¿Cómo vas a entrar con ese número? cómo está la Jesús, situación económica y política allá en El para la Salvador próxima ahorita? vez te mando como te Pues mandaba estamos antes, pero bastante ahorita por lo pronto fregados. es el Todo número. esto de la pandemia nos ha venido Ocho cuatro tres. Sí, a me mover imagino. todo. Esto es terrible. La Ah, economía mal, mal. ok, Bueno, entonces ya llegaste. los que Ajá, tenemos déjame empleo, darte entrada. pues, este, y trabajamos para el Estado, pues estamos ahí. Aún nosotros, pues, nos sentimos un poco apretados, ¿verdad? Pero a la mayor parte de gente está muy mal, muy mal, muy mal, ¿verdad? Ay, ojalá que pase pronto este problema de la pandemia. Sí.
no solamente eso, sino también el mal manejo que ha habido aquí en El Salvador, ¿verdad? El mal manejo sabemos que nadie estaba preparado para esto, pero igual han tenido tiempo para hacer las cosas un poco mejor, pero no lo han hecho, no lo han hecho, no han, no han sabido Ese es el problema desde la vez pasada. hacer las cosas, así que han tenido el tiempo suficiente y se la han llevado en pelear y jalar cada uno por su lado y el pueblo es el que sufre, como siempre, ¿verdad? Así es, el pueblo es el que paga. Pues aquí Oye, llegó don Jesús José Sosa. Luis. Sí, ya llegaste, José Jesús. Luis. Sí, te escuchamos. Ya entré, pero no aparece la imagen, nada más mi nombre. Bueno, pues te falta la cámara, no sé, a ver, acá te tengo, dice Jesús Sosa. Tienes cámara y tienes micrófono, no sé por qué no te ves. Pues no sé. Bueno, por lo Ya pronto, le di clic a la cámara y no, bueno, no por lo aparezco. pronto nos consolamos, nos conformamos con tu voz, Jesús. Está bien. Oye, aprovechándote, porque tú eres el experto allá en el México, sobre todo en la capital, ¿no? ¿Por qué no empezamos contigo? Ya que tenemos aquí a Alfredo, tenemos a una poeta de El Salvador, Damaris Marroquín, que hasta donde yo sé es una poeta progresista, eso me han dicho. Raúl siempre entra y sale, ahorita regresará. Pero entonces, Bueno. las preguntas que te haríamos ahora, Alfredo también tendrá a lo mejor algo que preguntarte, Damaris, es cómo anda la situación, cómo se ventila la situación en el DF, maestro. Tanto del aspecto de la pandemia como del aspecto del jaloneo que está habiendo del partido allá. O también, sobre todo, el destape de la cloaca, de la corrupción política que se está dando ahorita a diestra y siniestra, ¿no? Que ya sale un video ahí de gente con paquetes de billetes echándolos en una maleta para ir a comprar voluntades políticas. Entonces, si tú nos puedes dar una sinopsis de todo eso, de lo que crees tú que es más interés para nosotros, Jesús. Bueno, hay cosas que son públicas, que se han estado manejando recurrentemente en los últimos días, y esto a mi juicio apenas empieza, porque la cloaca está en el inicio de su presentación pública, está apenas haciendo el fiscal su trabajo y empiezan a filtrarse cosas, pero hoy justamente se ha filtrado un documento completo de 18 páginas atribuido a Lozoya, en donde salen embarrados una serie de personajes, especialmente del PAN y algunos del PRI, y uno de Morena, que es Miguel Barbosa, gobernador del estado de Puebla. Ya. Entonces hay un revuelo político aquí en la Ciudad de México que yo creo que está repercutiendo en la mayor parte de los estados de la República, porque es un problema serio el que está enfrentando la oposición, sobre todo relacionada con el partido de la oposición mayoritario desde el punto de vista del número de diputados y de senadores que tienen en las cámaras, el PAN. Ya. El PRI, que está también embarrado, curiosamente no aparece todavía, de manera destacada en toda esta información y filtración de las cosas, pero ya aparece el nombre de Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, actual coordinador del grupo parlamentario del PRI, y de otros funcionarios importantes, ¿no? Entonces hay una situación que a mi juicio está abriendo la discusión pública, está reaccionando de manera pues con el hígado, digamos, está culpando la oposición
a Andrés Manuel, diciendo que Andrés Manuel está atrás de toda esta campaña, con el intento evidente de calumniar y de manipular algo que los está afectando de manera directa, ¿no? Claro. Lo que sí está evidentemente puesto sobre la mesa y a nivel nacional es que la verdad es que la oposición está siendo golpeada severamente y va a ser muy difícil que en las elecciones próximas de Hidalgo y de Coahuila en este año supuestamente, y las que vienen el año próximo, en el 21, pues las pueda ganar la oposición, porque no solamente es el descrédito del principal partido de oposición, el PAN, sino que en general la oposición como tal, pues carece de liderazgo, carece de propuestas. Toda la gente se está dando cuenta lo que hicieron durante todo este periodo de gobiernos neoliberales donde ellos gobernaron, y la verdad es que la forma de cómo lo hicieron pues les ha llenado de descrédito, de críticas, y la gente está tomando nota de esta situación. Entonces, por ese lado me parece que la política que está desarrollando el gobierno federal pues va viento en popa, porque los principales opositores al gobierno están apareciendo públicamente como los principales embarrados con estos moches y con estas formas de hacerse de recursos públicos de manera ilegal. Entonces, este es un tema que está moviendo mucho la política aquí en la Ciudad de México. La otra cuestión importante, pues es, perdón, es lo que está pasando internamente en el partido. Y allí no hay novedades. Realmente, si no es hoy, es mañana, cuando el tribunal fije definitivamente cómo va a resolver lo que ha planteado de manera recurrente el Comité Ejecutivo Nacional, apoyado por el Consejo Nacional de Salud, en el cual no hay condiciones para la realización de un congreso que permita la participación democrática de toda la militancia, porque no se pueden reunir, Por el aun coronavirus. cuando hay en algunos estados semáforo naranja, todavía no se llega al semáforo amarillo, que se supone es una etapa mejor para reunirse. Pues la verdad es que en el país esta condición todavía no está presente, ¿no? Y por lo tanto, el Consejo Nacional de Salud dice que no hay condiciones para reunir a personas más allá de 50 personas en cada reunión cerrada. Y si el gobierno, no el gobierno, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial insiste en el Congreso, pues sería un Congreso que dejaría fuera la participación democrática de la mayoría de los miembros del partido, porque en cada distrito hay más de 50 personas que son militantes del partido y no podrían reunirse en cada distrito. Entonces es un problema serio que hay que resolver y que debe resolver el tribunal en estos últimos días. Y por último, en relación con estos problemas internos, pues está la lucha desatada por las candidaturas. Abiertamente están los mismos cuatro de siempre: Jacob, Alejandro Rojas Díaz Durán, Mario Delgado y Berta Luján. Son las cuatro personas que públicamente siguen apareciendo como candidatas o candidatos a la presidencia del partido, pero la verdad es que hay una campaña especialmente en contra de dos personas, de Jacob y de Mario Delgado,
porque Mario Delgado ni siquiera aparece como militante del partido. Y eso pues no puede admitirse, por lo menos de manera tan fácil, ¿no? Entonces esta es una situación que estamos observando como el problema principal que hay al interior del partido. No hay indicios de que se pueda realizar el Congreso en este periodo que termina a fines del mes de octubre, y lo más probable es que nos vamos a ir hasta el 21 en el segundo semestre, después de las elecciones de junio del año próximo. Si Dios quiere y si la pandemia baja de ánimo, la pandemia. Oye, ahí yo veo una debilidad y una fortaleza de la oposición. La fortaleza de la oposición es que hay dos cabezas en el partido y no se entienden y no hay respeto de la una a la otra y los seguidores van para un lado y van para otro, y eso causa debilidad a la hora de elegir a los candidatos. Esa sería la fortaleza de la oposición. Y la debilidad de la oposición es lo que tú dices. Estamos desnudando a los machuchones del PAN sobre todo. Y del PRI no se diga, que viene también una avalancha de descrédito, porque quien está soltando la sopa es uno de ellos, Lozoya. ¿Sí me explico? Sí. Entonces no estemos tan optimistas al pensar que por ser los maleantes, los personajes malévolos del teatro político en México puedan perder, sino al revés, con ese río revuelto de la gente que quiere invitar a una encuesta donde voten los del PRI y los del PAN por el líder de Morena, pues ahí hay una debilidad, ¿no? Y sí, bueno, es un problema. Sí, ahora en la mañana escuchamos lo de ayer, creo que fue, que concesionaron la aduana de Veracruz por 100 años a una empresa privada. ¿Eso qué cosa es, maestro? No, o sea, a ver, aquí hay una empresa privada que va a manejar, va a dejar entrar productos y va a dejar salir a sus anchas, ¿no? 100 años. Es la podredumbre total. Bueno, hay una pudrición general. Ya leí tu artículo, sí. Sí, lo leíste. Lo leí, sí. El de hoy, ¿no? No, leí el de la pudrición de la derecha y las broncas de Morena. El artículo de hoy, que también te lo mandé, te etiqueté, sí. se llama El debate y las miserias humanas. Es justamente un artículo que intenta explicar la falta de un debate por parte de las fuerzas políticas del país, porque realmente no están debatiendo sobre los problemas nacionales. Si tú ves, ni Morena, ni el PAN, ni el PRI, ni nadie está abordando los problemas del país. La discusión se está dando a nivel de la corrupción, a nivel de los robos, de los moches, y eso es importante que se descubra, pero no tiene que ver, o tiene que ver poco por lo menos, respecto de cómo resolver, entre otras cosas graves, el problema de la crisis económica en el país y el problema de la pandemia, ¿no? Así es. De eso no se está ocupando la gente. Bueno, hay un aturdimiento, Jesús, hay un aturdimiento colectivo, pues. La gente está enclaustrada en casa, la gente no tiene empleo. Hay pues una atmósfera bastante tóxica en estos momentos. Déjame saludar aquí que llegó mi amigo Mario Henry González. Hola Mario, espero que estés escuchando. Aquí si no nos escuchas bien es que estamos experimentando con otro canal. Estamos pasando este programa por dos canales, por el de YouTube y el de Facebook. Tú estás accediendo, si no me equivoco, por el de YouTube. Tú dinos si se escucha, Mario, para corregirlo. A lo mejor no podemos corregirlo, pero si me dices, bueno, vamos sabiendo qué problemas tenemos. José Salgado, bienvenido. Están llegando al chat aquí los amigos. Sí, así es. Aquí te presento. ¿Tú nos ves, Jesús, o no nos ves? Yo los veo a todos. Ok. Pero yo no me veo, no aparezco allí en imagen. El duende de la computadora te está boicoteando.
Sí, porque aquí yo veo, Jesús Sosa, que tienes también la cámara y tienes el micrófono, o sea, no es que no tengas los artefactos. es raro porque no es la primera vez en una videoconferencia que tuve con los compañeros de Tlalpan el día domingo a las 5 de la tarde pasó exactamente lo mismo. A lo mejor te están censurando, Jesús. ¿Eh? Aquí hay alguien por ahí también que... Bueno, quiero presentarte, Jesús, a nuestra amiga salvadoreña, Damaris Marroquín. Ella es poeta y Muy es bien, una persona muy, gusto. muy amable, muy linda. Y también a este muchacho que ves con una cachucha, que parece un joven beisbolista, es Raúl Palacios. Ya lo conoces a él, creo. Y por aquí anda rondando también nuestro amigo de Texas. Caray, ya se me desapareció. Castañeda. Alfredo Castañeda, por ahí debe estar escuchándonos. Tiene también apagada su cámara. Y él, cuando yo le dije lo de la aduana de Veracruz, dijo, esto es el cáncer de la política. Pues sí, endosar, diríamos, las puertas de tu casa a los rateros para que te la cuiden, pues esa es la locura, ¿no? ¿Cierto, Alfredo, que me decías ayer eso? Que es el cáncer de la política, eso de darle a la gente de fuera nuestros recursos y que la llave de la puerta, en la de puerta de Veracruz, la aduana, que la tengan por 100 años. La tenían por 40, le faltaban 20, pero cuando ganó Obrador le subieron otros 50 más, ¿cómo ves? No puedo entender eso, la verdad. No, pues quién lo entiende. Bueno, lo entendemos de que había complicidad porque por abajo de la aduana pasaba la droga, el dinero, había repartición, etcétera, como estamos viéndolo por televisión. Maletas llenas de billetes, paquetes de billetes, ¿a dónde van? El cuate que lo grabaron era empleado de confianza, no de confianza, era el administrador del gobierno de Querétaro. Era el jefe de oficina, pues, del gobernador. Y lo corrió en cuanto supo que lo vieron por televisión cargando una maleta llena de billetes. Entonces, aquí la cosa es tan simple, Alfredo. A ver, agarren ese cuate y digan, a ver, señor, esta fecha, este dinero, ¿a quién? ¿Quién le dijo que lo tomara? ¿De dónde lo tomó? ¿Y a quién se lo dio? Así de sencillo, sin torcerle la muñeca, tampoco. Sin torcerle la muñeca. Mira, el señor Jesús Sosa acaba de decir algo muy importante. Estas cosas se están queriendo solucionar, que jamás va a ser posible, a nivel corrupción. A nivel corrupción están jugando vencidos, ni con videos puedes ya aplicar la ley. Tenemos que hacer algo donde la Constitución y la ley se respete, porque lo que estamos viendo ahorita es lo más cochino que se ve a nivel mundial, y a nivel mundial los gobiernos más poderosos se están beneficiando de la corrupción. Ok, partiendo de ahí te peleas con el del PRD y con el del PAN y aunque ganes, no ganas, porque el enemigo ni siquiera era ese. ¿Por qué no tenemos más, afinamos más la puntería y nos enfocamos más en el real enemigo y no nada más de México? Entonces, todos unidos, porque la pobreza ya nos tiene en la misma canasta. Ya más falta darnos cuenta que ya estamos juntos y para empezar a funcionar solidariamente y en la dirección correcta. Del otro modo, así como ese contrato se renovó, que todavía no lo puedo ni creer, pero bueno, así hay más contratos, las minas, el petróleo, el gas, y oye, pues después nos van a vender otra vez y entonces ya somos gente vendida, somos como los pollitos que los dan a medias y bueno, eso ya no puede ser sostenible en México. Pero como dice la canción, Alfredo, llegó el comandante y mandó parar, como dice la canción. Llegó el comandante y mandó parar. El comandante López Obrador, que está torciéndole el brazo a los maleantes. Y yo quiero agregar a esto. Te voy a hacer una pregunta. Adelante. Mira, he escuchado comentarios de que son 200 o más de 200 toneladas de cocaína que cruzan esa frontera de Estados Unidos para comercializarse en las calles y hasta en las escuelas. Dime, tío, ¿quién está cuidando la frontera? Porque le caben 200 o más de 200 toneladas por año a ese país y lo están mirando más por el lado del dinero que por el lado de la salud física y mental de la población. Pero, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos titeritos del poder
o somos seres humanos, o somos seres humanos que no sabemos ni qué queremos, ni a dónde vamos, ni a dónde venimos. Bueno, ya que sea un parteaguas esto, porque vivir la vida al antojo del poderoso, aunque nos haga vivir como borregos, yo no creo que sea la razón por la que Dios hizo su creación divina, ni el universo, ni el ser humano. Yo no puedo aceptar eso. Ni Cardenal, Sí. ni Monseñor Romero, ni los poetas de la divina fauna. Hay humanos divinos, no en el sentido celestial y angelical, no. El ser humano es un ser poético también. Decía, así como Aristóteles decía que el hombre era un animal político, también alguien lo dijo, si no lo dijo lo digo yo, el ser humano es un animal poético. Somos Y hay unos sentipensantes. que hay borreguíticos también. Tú, Hay por ejemplo, borreguíticos también. prometiste venir a un programa de la fauna sagrada porque tienes un poema ahí, seguramente de alguien que te dio calabazas cuando eras joven. Serás bienvenido este sábado, Alfredo. ¿Te gusta la poesía también? Yo quiero medio responderte a esto, aunque yo creo que los comensales que están aquí también quieren hablar y nos darán también su parecer. Figúrate Jesús, figúrate Raúl, figúrate Damaris, que la droga entra a Estados Unidos como Pedro por su casa. Lo dices bien, Castañeda. ¿Quién está vigilando las fronteras para que no entre la droga? ¿Sí? ¿Cómo es que hay en las 7 o 9 bases militares en Colombia, alrededor de ellas, producción de coca? Y no capturan a los productores de coca. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que se pongan a vigilar el Caribe cuando pasa el 20% de la droga por el Caribe y el 80% pasa por el Pacífico y ahí no hacen ninguna despliegue de fuerzas marítimas para atacar a los malos? Entonces todo eso la gente lo está viendo. Aunque hay alguien que me dice aquí en casa, pues sí, pero la mayoría de la gente piensa que Superman tiene razón, que los malos son los amarillos y que los malos son los que como Obrador están llevando a México al comunismo. Fíjate que algo me está llamando la atención, compañeros que me escuchan, que un día sí y otro también, Obrador en sus mañaneras dice, me están acusando de comunista. Todos los días lo dice. Oye, que no lo diga tanto porque se la van a creer, ¿no? Y él responde lo mismo. El centro del evangelio, el Papa actual dice que la misión de la religión y del evangelio es ayudar a los pobres. Y eso yo estoy haciendo, ayudando a los pobres, y no por eso soy comunista. ¿Querías decir algo, Alfredo? Sí, gracias. Mira, si ponemos a debatir el comunismo y el capitalista más rico del mundo entero ya le debe dinero al comunista más comunista del mundo, para empezar. A los chinos. Que asustaban con que te iban a quitar, que no te dejan tener casa, que no te dejan tener nada. El capitalismo te tiene más trabajando, al último no tienen nada. Exactamente. Nada tienen. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el capitalismo está corrompiéndole el alma al humano. Y el comunista y el socialista están tratando de rescatar, porque no es posible que la carrera de esta vida se trate de dinero, de a ver quién hace más billetes, cuando Dios te dio capacidad espiritual de disfrutar las emociones en armonía con la familia, con el prójimo, con todo el mundo. ¿Por qué nos vamos atrás de un mendigo billete que ni siquiera nos va? Ahí está ahorita cómo andan García Luna y todo, que se venden por 30 monedas, y a ratito van y duermen, y la casita que compraron en Miami y allá en Santa Bárbara y quién sabe dónde, ya se las quitaron y están en el bote recibiendo clases de cómo tienen que declarar porque no quieren que inmiscuyan al que está dejando entrar las 200 toneladas. Oye, estamos viviendo un circo. Yo no quiero, mira, yo prefiero irme a encerrar allá en la Huasteca Potosina, donde hay de todo, hay frutas, de todo, hay lagos, hay la naturaleza más hermosa que conozco, y allí me clavo y allí me estoy. Oye, Alfredo, pero tú quieres hacer el papel de Adán en el paraíso, maestro, ¿no? Tú te irías a un monasterio de jesuitas de pies descalzos para sufrirla ahí, maestro, y purificar tu alma. Oye, si me hallo una Eva, sí hago. Te vas para allá. Bueno, está bien, se vale soñar. Oye, a propósito de tu coraje, que yo lo apoyo, que resulta que Chayo va a salir de la cárcel, va a tener como cárcel su casa, ¿cómo ves? Y la está ayudando la secretaria de Gobernación de México. Pero fíjate qué curioso, los que estudiamos alguna vez leyes, yo estudié leyes comerciales, soy licenciado en relaciones comerciales, hay un precepto legal que dice que la ley nueva no puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y entonces la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, de México, del país, dice que es el caso de Rosario, pues cuando ella delinquió, la corrupción no era delito grave,
Por lo tanto, ¿por qué está en la cárcel? Y estamos hablando de la número 2 o 3 del gabinete del maestro en historia López Obrador. ¿Sí? Sí la cachas. O sea, a ver, como ella robó y todavía no era delito la corrupción, tiene la dispensa de poder seguir su proceso legal en su casa. El problema es que le van a dar un golpe muy fuerte en la nariz al comandante Obrador, pues. Que por cierto, sigo insistiendo. Adelante, antes de que me coma todo el plato yo solo. Mira, lo que pasa es que últimamente, hasta en los juicios, si el abogado acusador o la fiscalía no presenta el caso, que diga, y a las 3:30 salió del banco y yo lo vi, y el otro salió a las 3:32, ya se la quieren hacer, lo quieren descalificar porque no a las 3:30, eran las 3:32. Bueno, hay billete por medio ahí. Esos enjuagues son especialmente los abogados esos que amparan a los ladrones y a los corruptos. Bueno, de todas maneras, cuando tú te robas un dinero del erario público, aunque no se debe calificar solamente como corrupción, es un delito, punto. Está robando a la nación, al Tesoro Nacional. Ya si alguien lo califica como corrupción o no corrupción, el delito existe y ese delito ya está contemplado en el Código Penal. ¿Cuál es la sentencia y cuál es...? A mí se me hace que necesitamos barbudos en el gobierno, maestro. Me da la corazonada. Oye, Jesús, ¿qué opinas sobre lo de la Rosario, que va a salir y va a tomar como prisión su casa? Bueno, yo quisiera retomar algunos conceptos que ha expresado Alfredo. Me parecen interesantes para el análisis. En primer lugar, yo creo que hay una diferencia que hay que analizar y que hay que discutir respecto del concepto justicia que se aplicaba durante los gobiernos neoliberales y el concepto justicia que está aplicando el gobierno de López Obrador. López Obrador dice que antes, en los gobiernos neoliberales, había una acusación contra alguien o contra algunos, iban por el más importante o por el más débil, lo metían a la cárcel y el asunto quedaba resuelto. Eso es lo que él llama el chivo expiatorio. El chivo expiatorio. ¿Sí? Ahora él dice, a mí me importa la justicia, que se aplique la ley. Si alguien es responsable de tal o cual delito, que lo castigue la ley de acuerdo con el mismo. Pero a mí también me interesa que todo lo que está implicado en la acusación se sepa. Si hay robo, si hay fugas ilícitas de dinero público, bueno, pues ese dinero lo regresen y que el que va a ser castigado denuncie quiénes fueron sus compinches en este proceso de fraude y de corrupción. A mí me parece que esto es lo que está justamente haciendo el gobierno actual de López Obrador, porque la señora secretaria de Gobernación dice que la señora Rosario Robles fue apresada en el momento en el que no era delito grave la corrupción, pero los que están actualmente siendo juzgados por el gobierno de López Obrador, estos últimos, cometieron sus atropellos justamente durante el periodo en el que no era delito grave la corrupción. Pero es un delito, como dice correctamente Alfredo, es un delito que se está persiguiendo. La diferencia yo la encuentro en el hecho de que si alguien se dispone a declarar quiénes fueron los que urdieron el fraude, el robo, la corrupción, quiénes participaron en ella, entonces hay que ir más allá de él para descubrirlos, para
llamarlos a que declaren, eventualmente para meterlos a la cárcel, pero también para quitarles lo que ilegítimamente se robaron. Entonces creo que este es el sentido que está impreso en la política del presidente López Obrador. Pero te faltó decir algo, Yo no creo que Rosario Robles salga de la cárcel solamente porque, como dice ella, es mujer y es una venganza política. No hay tal. Si ella sale, tendrá que hacer lo mismo que está haciendo Emilio Lozoya Austin, es decir, disponerse a declarar quienes junto con ella urdieron todo lo que se llama la estafa maestra, porque evidentemente aquí se manejaron recursos públicos que estaban destinados a sectores del pueblo y que no les llegaron esos recursos. No les llegó esos recursos. ¿Dónde se quedaron esos recursos? ¿Quiénes disfrutaron de ellos? ¿Quiénes dieron la orden? ¿Quiénes participaron? Etcétera. Si hay esta posición que cambiaría la actitud de Rosario Robles, porque ella está en la cárcel, entre otras cosas, porque no quiere decir quiénes participaron en la estafa maestra, en dónde estuvieron los recursos, quiénes dieron la orden, a dónde se fueron los recursos y demás, ¿no? Si ella cambia de actitud, solamente así yo creo que pudiera darse el caso en Rosario Robles, igual que lo que está pasando con Emilio Lozoya. Algo te faltó decir, Jesús, o algo te faltó decir que es importante con respecto a lo que estás diciendo. Obrador quiere que se exhiba a la gente que robó, Así es. que se dé cuenta a la gente, que vea los videos la gente. Así y ya es, con eso así empieza a curar las heridas que han dejado estos truanes, estos ladrones. Así Y es. además, a mí lo que me preocupa es que metan a 1 año a la cárcel para taparle el ojo al macho. Y luego, bueno, ya estuvo en la cárcel, Mira, la que se creía la diva de la política, comadre del presidente, está en la cárcel. Pero ya salió, bueno, ya cumplió, ahora ya está hablando. Yo no creo que ella hable, es de las señoras muy corriosas que no van a hablar mal de los amigos. No encuentro yo posibilidades de que salga de la cárcel, porque entonces el pueblo se iría en contra de la secretaria de Gobernación. Eso sí. ¿Ves? Porque estaría cometiendo no solamente un error jurídico, sería un atropello a la democracia, a la dignidad del pueblo que sabe perfectamente bien qué tipo de delitos cometió esta señora. Sin embargo, entonces, antes de que llegaras al programa, yo le decía aquí a los compañeros, a Castañeda, que hay un principio en la ley que dice que nadie puede ser afectado retroactivamente con una nueva ley. Si en la época que ella delinquió no era delito grave, le diríamos la corrupción. Entonces, ¿cómo se le está juzgando ahora con la nueva ley que dice que sí es un delito grave la corrupción y por lo tanto va a la cárcel? Eso el abogadillo más piojo lo conoce. Es una ley de la ley, diríamos. Nadie puede ser juzgado retroactivamente en perjuicio. Entonces, de ahí se agarra la doctora en Derecho, la secretaria de Gobernación, pues, para poder ayudar a, no sé si sea su amiga, pero a lo mejor por el género, ¿no? A la mujer que está en la cárcel para que pase la Navidad en su casa este fin de año, como lo han dicho algunos. Ahora, sí estoy cierto, el pueblo no tiene, diríamos, la temperancia para decir, a ver, ¿qué dijo el abogado? Que la ley, no, a la cárcel. Si robó, ¿cómo no? ¿Verdad? Si robó tiene que estar en la cárcel. O sea, es muy testarudo el pueblo y qué bueno, porque así se van a empezar a remediar las cosas. Cuando el pueblo empiece a opinar, ¿qué dice Obrador? Yo voy a votar porque no se juzgue a los expresidentes. Lo dice Obrador, en público de la gente. Y da sus razones, que no voy a explicar ahorita porque me llevaría a la media hora que nos falta. Pero la gente va a decir que sí, que los juzguen. Y Obrador dice, si la gente manda, pues yo hago lo que el pueblo mande. Entonces, ahí hay un juego de patadas bajo la mesa, de tirarle los dedos a los ojos al otro. Y el problema es que son asesinos y ladrones, los expresidentes. Entonces, si les tocan lo que más quieren, que es el dinero, pues va a haber problemas. No creo que se vayan en paz.
El problema que yo veo, José Luis y compañeros, es que las leyes, estas leyes actuales, excepto algunas reformas últimas que ha hecho el presidente, están hechas de tal manera que permiten este tipo de juicios simulados, ¿no? ¿Cómo era posible que la corrupción no era un delito grave? Cuando era el principal problema, porque vemos cómo está saliendo la melcocha en los últimos meses. Y eso apenas empieza a salir, vas a ver en unos cuantos días más, todos los que van a salir embarrados en esta situación. Ahora bien, yo digo que el mérito del gobierno federal actual está en que a partir de las leyes que hicieron otros para protegerse, para encubrirse, para simular justicia, en medio de esas leyes él tiene que actuar y tiene que darle salida a una demanda popular que es la justicia precisamente. Porque lo que la gente quiere es que estos tipos que le han robado, que han llevado a la miseria a más del 50% de la población, especialmente los pueblos originarios, los trabajadores, la clase media y demás, paguen de alguna manera lo que hicieron. Y Andrés Manuel dice, si el delito se demuestra, tienen que ir a la cárcel. Pero aparte de eso, tienen que devolver lo que se robaron de manera... Lo que no se gastaron, será. Ahora, mira, déjame decirte que, pues sí, están yéndose por la calle del medio, pues. Presionar, pero no tanto que se reviente la cuerda. Y eso, él da sus conferencias de historia en la mañana y habla de Juárez. En la época de Juárez, el presidente podía ser juzgado por hacer fraude electoral y por traición a la patria. Y por traición a la patria. Ahora en la Constitución dice, fíjate, a partir de Salinas, que el presidente solamente puede ser juzgado por traición a la patria, no por corrupción. Otro tanto para defender a los gargantúas que están escapándose por la orilla de la orilla. El problema aquí es que, ¿acaso robar 100,000 millones de dólares no es traición a la patria? ¿Acaso endosar petróleos mexicanos para que se desajuste, quiebre y lleguen los fierabraces a sacar el petróleo y el gas y llevarse la ganancia de León? Y digo más, fíjate, que esto lo borro. ¿Acaso Slim, que recibió teléfonos de México con números negros por abajo de la mesa, ni por abajo de la mesa, por encima de la mesa, concesión de Salinas, no es traición a la patria? O sea, yo pregunto, ves sumando las traiciones a las patrias que hay de aquel y aquel otro, pues entonces tendríamos que hacer una pesquisa y ahí es donde Obrador dice, y tiene razón, pues no se puede todo. No voy a ponerme en guerra con el infierno y el cielo y el purgatorio al mismo tiempo, ¿no? En fin, no sé si estas personas que están a nuestro lado, que son poetas más que políticos, nos pudieran dar alguna opinión. Raúl, Damaris, llevamos media hora de programa porque empezamos un poco tarde por accidentes en el camino. Entonces nos quedan todavía unos 20, 25 minutos. Y a mí me encantaría escuchar la voz de los que están a mi izquierda, de aquí de mi pantalla. Como las damas son primero, porque eso lo va a decir Palacios. Pero no, cualquiera de los dos. Sí, mira, te está señalando Damaris, tu compatriota salvadoreña. A mí me está señalando. ¿Tú no has competido para diputada en tu país, Damaris? No, me gusta hablar de política, sí me gusta hablar, pero tengo que empaparme de eso para poderlo hacer. Ya. Pero un cargo público, no. Estoy contenta con ser maestra y ahí. Tú eres poética, ¿verdad? No eres política. Sí. Y desde ahí, creo que puedo hacer mucho, ¿verdad? Desde mi trabajo, creo que puedo hacer mucho. Claro. ¿Verdad? Y está dentro de las políticas, pues. Claro, de todo es política. ¿verdad? Porque no podemos salirnos de ahí, no podemos desligarnos. Es lo que me dice mi señora, que ella hace política dando clases, sí. Tampoco podemos dejar de ver las situaciones que se dan en
en nuestro país y en muchos países, ¿verdad? Porque todo tiene una relación, todo tiene una relación. A veces nos tildan de que mejor váyase para Cuba, mejor váyase para Venezuela, mejor váyase para allá, ¿verdad? Pero la verdad es que todo nos afecta. Si nosotros Lo vivimos que donde pasa en esos vivimos, países nos afecta a nosotros también, así ¿verdad? es. Entonces, yo aquí en mi país pues veo la situación bien difícil, muy difícil porque el que está gobernando pues lo ha hecho a base de restricciones, de violación contra los derechos de las personas. Nos ha tenido encerrados, no directamente por la pandemia o por cuidarnos, sino porque detrás de eso hay muchas otras cosas, ¿verdad? Muchas otras cosas que no quieren que nosotros veamos, ¿verdad? Y se valen de eso para poder hacerlas. Pues la corrupción existe, en mi país existe y quién sabe hasta cuándo seguirá existiendo, ¿verdad? A pesar de que Y hubo una guerra civil ahí, sí, hasta que nos movamos, como dice el dicho, ¿verdad? Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen, caen los de arriba. ¿verdad? Pero estamos esperando que todos nos movamos, porque si solo uno se mueve es bien difícil. Así es. Y pues Alfredo dice aquí que eso pasa, que no se la mueve nadie. situación, sí, aquí la situación es difícil porque han habido muchas Claro, violaciones contra las personas. No hay como le dijera, no hay planes económicos de parte del gobierno para mejorar. No hay planes, así ¿verdad? Todo se es. basa en sembrar pánico en cada cadena que él presenta. Es para sembrar pánico, para echar las culpas a los otros, para sacar lo malo de otros países y bueno, Me pero estás él no se hace dibujando a Trump. responsable, El Trump no, bananero. él no se hace responsable de nada. Tenemos un gabinete bastante corrupto, ¿verdad? Personas que además de que no están capacitadas para funcionar como, como gabinete, ¿verdad? Que los agarraron al Ten Marín, no sé, quizás porque son a esas las que iba a poder manejar él, ¿verdad? Su antojo, Claro, como lo ha gente hecho, ¿verdad? incondicional Entonces, al presidente. sí, es un gabinete bastante corrupto el que hay, y hay pruebas, y hay esto y hay lo otro. Sin embargo, Pero se como defienden en el ya, Congreso, ¿no? El Congreso es del frente, ¿no? sí, entonces, todas las cosas que aparentan ser buenas y que supuestamente van para el pueblo es una fachada nada más, es una fachada. Y entonces a uno le molesta, a uno que vive aquí y que sufre aquí y que ve sufrir a los demás, porque al menos los que tenemos empleo, pues vamos apaleando las cosas de diferente manera, pero Claro. también vemos al vecino que sufre, ¿verdad? Al que está enfrente y escuchar a personas que están fuera de nuestro país y adular tanto lo que hace el presidente, no sé, a mí me molesta mucho porque no están viviendo la realidad nuestra, Bueno, ¿verdad? No están acá en viviendo el la realidad norte, nuestra acá en y el norte, Damaris, ¿me permites? Acá en el norte, este sí, muchacho que está sí, arriba sabe mucho de eso, sí, porque él, no sé si tú sabes, que participa en un canal que se llama La Plática, en su ajá, propio sí, sí, programa que se llama La Hora de sí, Palacios. así es, Y yo he visto y he escuchado algunas entrevistas que hace él muy atinadamente de personas prominentes, no solamente de izquierda, también de derecha. Un periodista que invitó, que es más bien de derecha que de izquierda, pero él tiene, diríamos, la delicadeza de poder tratar a cada quien según como dice el dicho, el pulpo según su tinta, ¿no? Y figúrate, aquí habíamos planeado para que hubiera una sección internacional, pues ya la estamos teniendo con ustedes, los salvadoreños, ¿no? sí. Hablaríamos también de Bolivia, hablaríamos de lo que pasó en el Líbano, pero a mí me encantaría escuchar ahora a Raúl, si no tienen inconveniente. Raúl es un experto en entrevistas, ahora sí que de cualquier tipo, y tiene años ya trabajando de una forma honoraria, o sea, tengo entendido que gratuita, como lo hacemos todos los promotores políticos y culturales,
de Sí. buena cepa. Y bueno, invitó ahora a este programa a alguien que trató de entrevistar, pero se cortó. Y se cortó, Raúl, por una sencilla razón. Se está cayendo el internet Está difícil eso del internet, sí. estaba entrevistando a un señor de Bolivia. Y ahí en Bolivia estaban tronando el internet. No sé si a propósito o por la carencia técnica. Pero ¿qué nos cuenta, Raúl? No vino nuestro amigo, ¿verdad? Cuéntanos algo de tu tarea internacional. Tienes el micrófono apagado. Prende tu micrófono, che. Parece que no tiene micrófono. Attention, brother. El micrófono. El micrófono. Bueno, ya que encuentre el micrófono, hablará. Los oyes, ¿verdad? Pero no. Sí. Parece que no tiene micrófono. Bien, pues entonces mientras Raúl Palacios descubre su micrófono, seguimos nosotros charlando con nuestros queridos amigos Damaris Marroquín de El Salvador, Alfredo Castañeda de Dallas, Texas, pero ahora anda en tierras mexicanas disfrutando de su patria primera. Aunque cuando los que vivimos acá decimos, acá es el otro México. Acá estamos en el otro México. Porque como dicen los chicanos, estamos haciendo la guerra pero en la cama, haciendo más niños y poblando este territorio que antes era nuestro. Y como el agua regresa por su propio cauce también, ¿no? El agua vuelve donde fue desterrada y vuelve a vitalizar el territorio y a que crezca la naturaleza. Así un poco los mexicanos acá. Y también hay un pequeño El Salvador y un pequeño Saigón y un pequeño XYZ en todo lo largo del territorio de este país que se viene siendo ya una especie de nueva humanidad, ¿no? Ahora lamento mucho que no pueda funcionar el teléfono de Raúl, porque el micrófono, porque al final de una tertulia como esta tenemos una cereza arriba del pastel en donde él declama para irnos felices Ahí está. a la cama. Ah, Raúl, ¿ya tienes listo tu poema o quieres opinar sobre tu tarea en la plática? Fíjese que he estado escuchando con atención, creo que me han observado que he estado escuchándolos a todos. Damaris, ¿cómo podemos observar en nuestros amigos mexicanos o todos sus comentarios que hacen sobre su propia coyuntura política? Mamita, Y Damaris, fuera. yo creo que... ¿Me están escuchando? Sí. Ok. Yo creo que Damaris puede detectar que hay un paralelismo. Dame 5 minutos. Paralelismo. Jesús, apaga tu micrófono porque estamos hablando. Adelante, Raúl. Ya, gracias, Jesús. Estaba diciéndole a Damaris que si puede darse cuenta, que puede observar, creo que sí, que tenemos un paralelismo. 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 Ok, eso que tú dijiste. Paralelismo. Ok, eso mismo. Como dijo el Chavo, ¿verdad? Eso mismo. ¿Qué dijo el Chavo? ¿Qué dijo el Chavo, José Luis? Bueno, vuelve a ver. Hay esa semejanza entre la política mexicana, estoy hablando del general, y la política salvadoreña. La diferencia está en que tenemos a un presidente corrupto en nuestro país, o un presidente chatán, mentiroso, a un presidente que utiliza poder ejecutivo para poder agenciarse y comprar simpatías del pueblo salvadoreño para los propósitos que tiene. Entonces vemos en México a un presidente que es atacado por la oposición, no por los factores que he dicho de lo que sucede con nuestro presidente. Nuestro presidente es atacado por todo lo que dije, por la oposición de derecha, y el único partido de izquierda que tenemos en nuestro país es el FMLN. En México hay una semejanza, porque solamente que esa semejanza es una semejanza política,
que parece ser como congruente, pero es opuesta al mismo tiempo. ¿Por qué? En México los políticos de oposición están atacando a un presidente bastante honesto. Yo no puedo hablar 100% de la honestidad de nadie, menos de la de un presidente, y no importa en qué país esté gobernando. Pero lo que he observado hasta hoy, lo que observé cuando Manuel López Obrador fue presidente regente o alcalde de Ciudad de México, es algo que es muy diferente a lo que observamos, lo que está sucediendo con el presidente de nuestro país. Los obradores han dado por aquellos que políticamente quieren destruirlo. ¿Pero por qué lo quieren destruir? A lo peor, por más que quieran, hasta ahorita pueden acusarlo de ladrón, de corrupto. No pueden hacer un tipo de acusaciones de que vayan de forma negativa contra él. En El Salvador tenemos todas las evidencias que la gente que lo sigue a él se niega a aceptar, muy a pesar que está viendo las evidencias. Por el contrario, lo que hacen es aplaudirlo. Es decir, se entregan al liderazgo de una persona que no merece liderazgo. ¿Hasta cuándo los van a aprender a que no deben seguir personas, sino que deben de seguir principios? ¿Hasta cuándo los pueblos van a aprender que lo que deben de hacer es juzgar y ver las acciones de sus líderes, y conforme a esas acciones de sus líderes, darles ponerles su apoyo? Hasta cuando nuestros pueblos puedan superarse por sí mismos, ser educados. Eso es que se lucha por la educación de los pueblos de América. Por eso se lucha, para sacarlos del ostracismo, para sacarlos de la oscuridad, para sacarlos de la ignorancia, para sacarlos de aquello de los que por cuestiones de subjetivismo, por cuestiones de intereses personales, te pongan los intereses generales de la nación, intereses personales. Esa es la semejanza que hay, un tanto contraria al mismo tiempo, de lo que está sucediendo en México. Sin embargo, Raúl, yo veo que también hay, ahorita te sigo dando la palabra, Raúl, un paréntesis muy pequeño. Sin embargo, yo estoy un poco en desacuerdo a veces con lo que dice Alfredo, de que nadie está haciendo, todos están abajo, X, Y. Yo creo que, por ejemplo, hay esa tartamudez mental, no solamente en los pueblos que apoyan a los pillos, se da nada más en El Salvador ni en México. Figúrate, en Venezuela. Sí, en Venezuela. ¿Cómo pueden aplaudir a ese enteco, piteco, sin cerebro, que anda exponiendo la vida de su pueblo a nivel mundial, siguiendo el sketch, el guión que le hace este farsante presidente de los Estados Unidos? O sea, ¿no se sienten ridículos los presidentes de los países occidentales al estar recibiendo a ese mico con alfombra roja? Entonces, no creas que es nada más Ahora, te digo esto, pero agrego lo siguiente. A ver, ¿quién va a ganar las elecciones próximas en Venezuela? El Partido Socialista. ¿Quién va a ganar las elecciones próximas en Bolivia? El MAS. O sea, entonces la mayoría de la gente lúcida va, se expone, vota y muere si es necesario, ¿sí? Entonces no estamos tan descobijados. ¿Quién ganó en México después de 3 intentos? 32 millones de votos. ¿Quién los obtuvo? Obrador. Entonces la gente no es tan tonta. Entonces ahí es donde yo empiezo a rescatar, diríamos, lo que Martí decía, y lo sigue repitiendo Obrador y Juárez, que hay una calidad humana en momentos difíciles de crisis. Es cuando salta el potro de la voluntad y de la virtud, pues, en los momentos en que se está ahorcándose la naturaleza y a la sociedad, ¿no? Entonces yo le apuesto a eso. Adelante, Raúl, disculpa. Pues lo hay.
Indudablemente que lo hay en todas partes del mundo, en todas partes está sucediendo, pero igual los pueblos han apoyado a verdaderos opresores del pueblo, siendo oprimidos, habiendo sido víctimas de la opresión de tiranos, de dictadores, impuestos presidentes. Ellos han terminado por vivir dentro de ese aspecto y han terminado por hacerlo. ¿Acaso en Chile no vivieron con Pinochet una dictadura y gran parte de ese pueblo aún sigue aplaudiendo y añorando? La tercera En nuestro parte. país, Damaris, en nuestro país, Damaris, hemos tenido nosotros un dictador que es conocido a nivel políticamente, a nivel mundial. Allá por los años 30 tuvimos un dictador y el dictador aún sigue siendo extrañado y aplaudido por gran parte de nuestro pueblo. Yo estudié en un lugar que se llama Tierra Blanca 2 años. Ese pueblo fue favorecido de alguna manera por ese dictador, voy a decir el nombre, Emiliano Hernández Martínez. Entonces, y gran parte de esta gente lo extraña. Entonces lo mismo sucede en México. Han tenido una dictadura por casi 100 años, una dictadura impuesta por un partido político que es PRI, hasta que finalmente llega el PAN y lo sale del poder al PRI, y finalmente llega Morena con Andrés Manuel López Obrador y saca a ellos dos. Por eso digo que hay semejanzas entre la política salvadoreña y semejanza con la política mexicana. También en nuestro país, y es supuestamente un líder que se hace tomar todas aquellas frustraciones que los gobiernos anteriores pudieron ofrecerle o no pudieron darle al pueblo, o es decir, que explotan ellos, cuando el FMLN ha realizado muchas más obras que todos los, fíjate, José Luis y Jesús y Alfredo que están ahí, que me están escuchando, ningún partido político es realizado en toda la historia del país que el FMLN en 2 administraciones ha realizado por El Salvador. Ninguno. Y ahí están las obras tangibles. Esta gente sale y grita y FMLN se volvió. Se robó 500 y pico de millones y ahora voy a Nicaragua. Ahora está el presidente de la Asamblea Legislativa huyendo ahí en México. No, señor, estimados amigos mexicanos, es una mentira. Están huyendo por ladrones, están viendo la venganza que la derecha quiere realizar contra ellos, porque la derecha domina el poder judicial, porque la derecha domina el poder legislativo, porque la derecha domina el poder ejecutivo, y quieren ver a las dos administraciones anteriores, quieren ver a quienes estaban involucrados en las administraciones anteriores como fugitivos de la ley. Eso mismo va a pasar de temprano en México. Dios no lo quiera. Temprano, ojalá no suceda. Pero si llega de nuevo al poder el PRI, si llega de nuevo al poder el PAN, tengan por seguro que Manuel López Obrador va a ser linchado. Tengan por seguro que Manuel López Obrador va a ser juzgado. Sí, claro. Ese es el camino de la derecha. Así es. Oye, Raúl. Tristemente tenemos que estar todo el tiempo luchando contra ellos. Estamos de acuerdo. Miren, ya faltan 15 minutos para terminar. Siempre damos una vuelta al final. Cada quien dice su parecer para despedirse. Yo quisiera empezar con Jesús, y luego con Damaris, y luego con Alfredo, y dejar a Raúl al final para que ojalá ahora se nos cumpla el deseo de siempre de que nos despidamos con un poema, si él tiene, obviamente no tiene inconveniente. Yo quisiera preguntarle a Jesús, Jesús, ya estamos despidiéndonos, ¿estás por ahí todavía? Me gustaría preguntarte sobre tu opinión de la concesión por 100 años que le dieron a una empresa privada en el puerto de Veracruz. Ese tópico o el que tú quieras para despedirte, Jesús, ya nos estamos yendo.
Bueno, primero agradecer la invitación. Entré tarde por problemas inexplicables, porque antes lo podía hacer con mayor rapidez, ¿no? Ya. Segundo, sobre este asunto de los puertos, pues yo digo que fue descubierta esta trácala justamente en el momento en que Andrés Manuel se da cuenta que los anteriores funcionarios que estaban encargados para cuidar, para administrar, para proteger los recursos que entran por los puertos y por los aeropuertos, yo agregaría, pues estaban infringiendo la ley de manera exagerada, ¿no? ¿Cómo es posible que no se sabía, la opinión pública no sabía? Ni él sabía. Esta concesión, ni él sabía. Pero es una pena, es una vergüenza y es una chingadera, para decirlo claramente. Para decirlo académicamente. Estaba ocurriendo y lo que está ocurriendo todavía, ¿no? Y así como esto, pues está lo que decía Alfredo, está el problema del gas, está el problema del petróleo, está el problema de las carreteras, de los aeropuertos y demás, ¿no? Y bueno, pues parece ser que el gobierno de Andrés Manuel está tomando en sus manos estas cuestiones, está revisando estos contratos para ver qué se puede rescatar, porque no hay posibilidades de que eche abajo completamente todo lo que se ha firmado, lo que se ha como lo que se ha contratado con empresas nacionales y extranjeras, porque pues la ley todavía sigue jugando un papel importante y él no quiere hacer nada que esté fuera de la ley, ¿no? Claro, Siempre obvio. no se reforman las leyes antes. Así Pues es, eso es lo que Jesús. quiero decir para dejarle el mayor tiempo posible a Raúl. Bien, muy bien. Vamos a darle la palabra a Damaris para que se despida y luego a Alfredo y al Bueno, final a Raúl. Yo agradecer pues esta invitación y pues encantada de conocer a Jesús y a, ¿cómo se llama el otro compañero? Alfredo Castañeda de Texas. Alfredo, que lo tengo escondido aquí que no leo. De Texas. Pero bueno, saludarlo pues y encantada de conocerlos y quiero despedirme con el siguiente poema. Bien. El poema se llama Pena de muerte. La justicia se debate entre la vida y la muerte. Nadie sabe si correrá suerte o si el juez aplicará pena de muerte. La voz del silencio del inocente se apaga entre los barrotes, mientras la voz del pudiente se oye y corre con mejor fortuna. Se oyen las llaves del carcelero, abriendo la celda de aquel que hoy muere, a causa de un robo embustero, por calmar el hambre que hiere. Mas la de aquel que todo lo puede, se abre automáticamente y sin esmero, y sonriendo sarcásticamente le dice al carcelero, la libertad también se paga con dinero. Ya, bien. Wow. Gracias. Wow. Muy bien. Oiga, Te esperamos el sábado a las 11. No se te olvide, Damaris. ¿Quieres decir algo, Raúl? Ok, sí, ahí vamos a estar. mándemelo. Mándemelo. Bueno, Damaris, ya ¿Sí? te oyó, Damaris. que le mandes el poema, dice el individuo. mándeme ese poema. Vale, yo te lo mando. Bien, a ver, Alfredo, te toca despedirte. Bueno, pues yo tengo una poesía nueva, pero todavía no la memorizo, pero para el sábado la voy a memorizar para porque es el desamor, porque dice seguir persiguiendo otro horizonte, como si no hubiera habido novedad, sin saber cuál es el sur, cuál es el norte. Ahí te dejaron como gaviota después de la Pues tempestad. espérate, no me haga llorar, espérate, porque todavía me duele. Ay, duele eso. Dice, Sí. siguiendo mi camino sin mi estrella de Belén, y así, pero las memorias de haber tocado juntos la gloria, valió la pena vivir. Bien, Bueno, por ahí bien, va. bien. Nosotros no somos Entonces, como Paquita del barrio. Nosotros sí queremos a las mujeres.
Mira, la mujer es el ser más hermoso del universo y punto. Así No sea me marciana. levantes ese- Entonces, hasta Dios es mujer. Con eso te digo todo. Wow, wow. Bien, Entonces, bien, bien. oye, entonces, está llena de amor, mira, llena de amor, perdona todo, sublime, en todo piensa, todo, es mujer. Vamos a debatir eso la próxima vez. Si no Bueno, fuera por la mujer, la cosa ¿qué es, sería de nosotros? mira, la cosa es que la avaricia del humano empezó desde aquellos, antes de Cristo. Ya había bancos, los bancos ya ahorita son tan usureros que traen a la humanidad trabajando para ellos y no les importa guerras, caiga quien caiga, el amor de la familia, la estabilidad de la familia, y luego la familia cuando busca le echa la culpa al de la tienda que ya subió caro, al pan que es de la derecha, y hoy no ven el real enemigo, y mientras no veamos el real enemigo vamos a andar topando con las paredes. Cierto. Hay que afinar la puntería para tirarle al que nos está haciendo vivir una miseria y comprometiendo a nuestros hijos desde antes de que nazcan, ya deben dinero, y todavía te dicen aquí en México, ya deben 20,000 cada mexicano, y los que van a nacer ya también ya deben 18,000. Oye, qué pendejada, para decirlo diplomáticamente. Para decirlo estamos académicamente. viviendo. ¿En qué hemos convertido la vida que debería ser una cosa vergel? hermosa? Sí, Alfredo, Saludos a estamos todos. de acuerdo, Alfredo. Bueno, a ver si nos da la bendición Raúl Palacios, no sé si con un poema o con una... José Luis, por norma, tu programa se termina con un poema. Así es. Y este honor, este día le ha correspondido a Damaris Marroquín, con ese maravilloso poema que nos leyó, Bien, de su autoría. me doy por Entonces, pagado. yo solamente quiero agradecer a el que siempre me invites a tu programa. Quiero agradecer la atención de Jesús y de ¿cómo se llama el otro señor? Alfredo. Que creo que está todavía ahí. Alfredo todavía estará ahí. Sí. Entonces, siempre es interesante escucharlos. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Porque la verdad es que hablar de México es mucho interés para nosotros, los que estamos viviendo en el otro México, que dice José Luis, que es el que está al norte, que es el México que fue robado en algún momento y que los mexicanos algún día esperan recuperar. Siempre es interesante escuchar eso y cómo nos involucra. La política mexicana involucra a toda América Latina. Quiérase o no, involucra a toda América Latina. Como lógicamente también aquellos de la frontera sur de México para allá y de las vías también influencian en México. Y como ven, por eso México es como una casa de amparo. Si ustedes observan, que a México llegan de todas partes del mundo asilados políticos, llegan para salvaguardar su vida. Así tenemos salvadoreños, nicaragüenses, tenemos, de todas partes del mundo. Españoles. Antes llegaban de Europa. Los españoles. Así claro. que nos vemos en la próxima. Gracias, José. Gracias también. Gracias Jesús. Gracias. Bien, Alfredo. gracias a todos. Un abrazo. Una pamba Un abrazo. con picayelo a los que no vinieron. Nos vemos hasta la próxima. Próximo Hasta la sábado próxima. a las 11. Estás invitado, Jesús, también. Si quieres escuchar poesía, yo te mando ahí el número. Tenemos que tener una práctica tú y yo, Jesús, para que no pase esto de que no te vemos, ¿ok? Listo. Sí, de acuerdo. Nos vemos, No que estén podré el bien. sábado, pero en otro momento sí. Órale. Chao. Un beso, Nos Damaris. vemos. Chao. Hasta luego. Bueno. Mucho gusto. Hasta luego, que pasen buena noche. Chao. Buenas noches. Buenas noches.